Vamos a hablar de los patrones radiológicos de las enfermedades del intersticio pulmonar, que les habla Ana Cristina Sánchez, médica, radióloga, especialista en radiología e imágenes médicas con magíster en gestión hospitalaria. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Tenemos como objetivo general de esta exposición que al terminar este tema, las y los alumnos y alumnas conocerán los patrones radiológicos o radiográficos de las enfermedades que afectan el intersticio pulmonar. Al concluir este tema, los alumnos y las alumnas estarán en la capacidad de, primero, describir el patrón nodular y sus variantes. Segundo, reconocer y definir el patrón en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Tercero, diferenciar el patrón reticular del patrón quístico o patrón destructivo. Tenemos que definir que las enfermedades pulmonares intersticiales o enfermedades pulmonares infiltrantes difusas engloban un grupo heterogéneo de procesos caracterizado por la aparición de una reacción inflamatoria en las paredes alveolar, desencadenado por diferentes antígenos. Es importante que podamos hacer un recuento histológico de cómo está formado el intersticio pulmonar. En este caso, aquí tenemos el intersticio pulmonar, que está delimitado por la pared del alveolo y por la pared del capilar sanguíneo. En este caso, es un capilar continuo, por donde entran y salen por difusión el CO2 y el oxígeno. O sea, de la pared del alveolo pasan estas dos sustancias gaseosas para hacer el intercambio. Las paredes del alveolo están tapizadas por un epitelio de tipo cilíndrico, formado por dos células, neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Dentro del intersticio vamos a tener el quilífero, la pared de los alveolos, la pared del capilar y una serie de células. Aquí en este intersticio donde se desarrollan las enfermedades que afectan el intersticio pulmonar. Y tenemos como medio de diagnóstico en imágenes la tomografía computarizada de alta resolución. Entre los patrones que vamos a identificar y a conocer tenemos el patrón nodular, patrón retículo nodular, patrón en vidrio deslustrado, granular o en vidrio desmerilado. Tenemos el patrón en panal de miel o también el patrón destructivo. Aquí tenemos el patrón nodular y está representado por múltiples nódulos que afectan el intersticio. Si ustedes ven estas imágenes redondeadas que están en el intersticio múltiple, esto es típico del patrón nodular. ¿Cómo yo lo diferencio del patrón alveolar? Porque no hay coalescencia de imágenes. Cada uno de estos nodulitos están separados y ninguno de ellos me forma una imagen coalescente que se compacta. Eso me dice a mí que yo estoy frente a un patrón intersticial y en este caso estoy frente al patrón nodular. ¿En qué enfermedades yo voy a encontrar este patrón que ya antes les puse? Y ejemplo de eso se puede ver en la tuberculosis, histoplasmosis, neumoconiosis, metástasis, o sea que son enfermedades secundarias por un tumor primario, sarcoidosis, linfomas, histiocytosis o la artritis reumatoidea. Luego tenemos el patrón retículo nodular. Es un patrón que es un patrón combinado. Es una mezcla de imágenes nodulares y reticulares. En este caso también veo coalescencia de imágenes y veo mis nódulos aquí a nivel del intersticio, pero también veo las partes reticulares, cómo se engrosan los septos. Este patrón para muchos autores es irreversible. Es lo que habla la literatura. Y cuando un paciente llega a él, siempre va a dejar daño a nivel del parénquima. Este patrón, el siguiente patrón es un patrón granular en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Puede describirse como una discreta veladura del pulmón y puede verse en edema agudo del pulmón y también en enfermedades líricas. Ejemplo de esto es la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19. Y aquí tenemos las imágenes de tomografía de alta resolución. Aquí podemos ver cómo vemos a través del infiltrado el parénquima pulmonar y tiene una característica que son subpleurales y afectando las bases. Tenemos cuatro cortes tomográficos que nos hablan y nos muestran la característica de este infiltrado en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado.
Luego tenemos un patrón destructivo o empanar. Múltiples quistes, como la vemos aquí en las imágenes de tomografía o los cortes tomográficos axiales de alta resolución, que miden entre 5 y 10 milímetros de diámetro y están separadas por imágenes reticulares gruesas entre ellos. Ya sabemos que esto es un patrón irreversible, donde hay un daño per se al parénquima. Podemos verla en la alveolitis fibrosantes, también en la osteocitosis X, esclerodermia, neumoconiosis y artritis reumatoide. Generalmente enfermedades que son de tipo autoinmune o que son inducidos por el medio ambiente o por sustancias que afectan y destruyen el parénquima. Muchas de estas enfermedades también las podemos ver en la clase obrera, dependiendo a qué sustancias se exponen. Quiero dejar estas palabras de estos grandes pensadores, Mahatma Gandhi y Albert Einstein. Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz es el camino. Y Albert Einstein hablaba que el mundo no está en peligro por la gente mala, jamás, sino por aquellas que permiten la maldad. Luego aquí vamos a mostrarle una serie de tomografías de alta resolución, tanto en cortes sagittales, coronales y axiales. Y necesitamos que ustedes identifiquen cuál es el patrón. En sus casas van a tomar lápiz y papel y esta es la figura número 1. Una figura que todos sabemos que no es alveolar porque en medio del infiltrado podemos ver el parénquima y no hay coalescencia como tal de imágenes. Este es un patrón característico. En la pandemia generalmente lo vemos mucho con pacientes con COVID-19. Periférico, subpleural y a veces vemos esos nódulos subpleurales. Ya le dije, pero por ahí vamos, continuamos. La número 2, otro patrón intersticial y miren cómo está afectando el intersticio. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente. Otro, pero ya con cortes o reconstrucciones coronales, en lo cual podemos ver el parénquima pulmonar como si fuese una radiografía y tiene su compañera aquí radiografía. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente. Aquí tenemos otro patrón. Ya ustedes deberían identificar qué tipo de patrón es. 1, 2, 3. Seguimos. Aquí tenemos un patrón que es muy parecido al anterior. Sé que le estoy ayudando. Y aquí tenemos un patrón que es un patrón que está... Hay dos cosas que ya ustedes, lo más seguro es que ya lo saben. Pues este es el último patrón. Vamos a ver si lo que ustedes apuntaron en casita es lo que está aquí. El primero es un patrón en vidrio esmerilado o deslustrado. El segundo y el tercero son patrones nodulares. El cuarto, retículo nodular. Y el quinto es un patrón destructivo. Felicidades a los que lo lograron y a los que no lo lograron por tener oportunidad nuevamente de ver la presentación y lograrlo. Les dejo este versículo de la Biblia que está en Gálatas 2:21. Espero que lo lean y lo aprovechen. Y la bibliografía, importante, para que sepamos de dónde sacamos cada una de las cosas. Fue un placer para mí estar